Sobre el partido y el estilo del trabajo. Presentación. El carácter del Partido Comunista lo hace especial y tremendamente complejo, superior de fondo, de forma y de métodos a los partidos políticos de la democracia burguesa. El Partido del Proletariado se caracteriza por el carácter de destacamento, Estado Mayor y jefe político de la clase obrera, priorizando una estructura jerárquica ganada en el centralismo democrático y prestigiada en las diversas batallas que la lucha de clases le hace afrontar. Para ello, debe ser un partido visionario y proyectarse más allá el movimiento espontáneo, de los intereses momentáneos de la clase obrera o de sectores populares en lucha. La esencia del partido debe educar a sus militantes tanto para las luchas democrático-burguesas, como ejemplo de las formas menores de la lucha de clases, a las batallas abiertas y revolucionarias tras el triunfo de la clase obrera y la conquista del poder político. Su esencia proletaria lo hace superar las mil y una identidades individuales de los trabajadores y poner los intereses generales, esenciales de la clase obrera y el proletariado en el centro. Es así como los comunistas reconocemos que, en la sociedad burguesa, la dictadura abierta o encubierta del capital crea diversidad de partidos para las diversas identidades de los sectores populares, priorizando la desunión del pueblo contra la unión, bajo intereses y proyectos generales. Nosotros luchamos por un proyecto general, popular y revolucionario para los trabajadores y el pueblo de Chile, una clase revolucionaria, una ideología de vanguardia y por lo tanto, un partido comunista es lo que el movimiento para la liberación nacional y social requieren. Claramente, el método de trabajo es una característica fundamental del Partido Comunista, donde bajo un respaldo ideológico poderoso se puede alumbrar y sostener un trabajo práctico de provecho, organizado y verificado en los resultados prácticos. Así es como los comunistas trabajamos y aplicamos nuestra política. Sobre el partido y el estilo de trabajo. José Stalin. El partido. En el periodo prerevolucionario, en el periodo del desarrollo más o menos pacífico, cuando los partidos de la Segunda Internacional eran la fuerza predominante en el movimiento obrero y las formas parlamentarias de lucha se consideraban las fundamentales, en esas condiciones, el partido no tenía ni podía tener una importancia tan grande y tan decisiva como la que adquirió más tarde. En las condiciones de choques revolucionarios abiertos, Kautsky, defendiendo a la Segunda Internacional contra los que la atacan, dice que los partidos de la Segunda Internacional son instrumentos de paz y no de guerra, y que precisamente por eso se mostraron impotentes para hacer nada serio durante la guerra y en el periodo de las acciones revolucionarias del proletariado. Y así es, en efecto. Pero, ¿qué significa esto? ¿Significa que los partidos de la Segunda Internacional son inservibles para la lucha revolucionaria del proletariado? ¿Que no son partidos combativos del proletariado y que conduzcan a los obreros al poder, sino máquinas electorales, apropiadas para las elecciones al Parlamento y para la lucha proletaria? Ello precisamente explica que, durante el periodo de predominio de los oportunistas de la Segunda Internacional, la organización política fundamental del proletariado no fuese el partido, sino la minoría parlamentaria. Es sabido que en ese periodo el partido era, en realidad, un apéndice de la minoría parlamentaria y un elemento puesto a su servicio. No creo que sea necesario demostrar que, en tales condiciones y con semejante partido al frente, no se podía ni hablar de preparar al proletario para la revolución. Pero las cosas cambiaron radicalmente al llegar el nuevo periodo. El nuevo periodo es el de los choques abiertos entre las clases, el periodo de las acciones revolucionarias del proletariado, el periodo de la revolución proletaria, el periodo de la preparación directa de las fuerzas para el derrocamiento del imperialismo y la conquista del poder por el proletariado. Este periodo plantea ante el proletariado nuevas tareas, la reorganización de toda la labor del partido en un nuevo sentido, revolucionario, la educación de los obreros en el espíritu de la lucha revolucionaria por el poder, la preparación y las concentraciones de reservas, la alianza con los proletarios de los países vecinos, el establecimiento de sólidos vínculos con el movimiento de liberación de las colonias y de los países dependientes, etcétera, etcétera. Creer que estas tareas nuevas pueden resolverse con las fuerzas de los viejos partidos socialdemócratas, educados bajo las condiciones pacíficas del parlamentarismo, equivale a condenarse a una desesperación sin remedio, a una derrota inevitable. Hacer frente a estas tareas con los viejos partidos a la cabeza significa verse completamente desarmado.
Huelga demostrar que el proletariado no podía resignarse a semejante situación. He aquí la necesidad de un nuevo partido, de un partido combativo, de un partido revolucionario, no obstante intrépido para conducir a los proletarios a la lucha por el poder, lo bastante experto para orientarse en las condiciones complejas de la situación revolucionaria y lo bastante flexible para sortear todos y cada uno de los escollos que se interponen en el camino hacia sus fines. Si un partido así no se puede ni pensar en el derrocamiento del imperialismo, en la conquista de la dictadura del proletariado. Este nuevo partido es el partido del leninismo. ¿Cuáles son las particularidades de este nuevo partido? 1. El partido como destacamento de vanguardia de la clase obrera. El partido tiene que ser ante todo el destacamento de vanguardia de la clase obrera. El partido tiene que incorporar a sus filas a todos los mejores elementos de la clase obrera, asimilar su experiencia, su espíritu revolucionario, su devoción infinita a la causa del proletariado. Ahora bien, para ser un verdadero destacamento de vanguardia, el partido tiene que estar pertrechado con una teoría revolucionaria, con el conocimiento de las leyes del movimiento, con el conocimiento de las leyes de la revolución. De otra manera, no puede dirigir la lucha del proletariado, no puede llevar el proletariado tras de sí. El partido no puede ser un verdadero partido si se limita simplemente a registrar lo que se siente y piensa la masa de la clase obrera, si se arrastra a la saga del movimiento espontáneo de ésta, si no sabe vencer la inercia y la indiferencia política del movimiento espontáneo, si no sabe situarse por encima de los intereses momentáneos del proletariado, si no sabe elevar a las masas hasta la comprensión de los intereses de la clase del proletariado. El partido tiene que marchar frente a la clase obrera, tiene que ser más lejos que la clase obrera, tiene que conducir tras de sí al proletariado y no arrastrarse a la saga del movimiento espontáneo. Estos partidos de la Segunda Internacional que predican el seguidismo son vehículos de la política burguesa, que condena al proletariado al papel de instrumento de la burguesía. Solo un partido que se sitúe en el punto de vista del destacamento de vanguardia del proletariado y sea capaz de elevar a las masas hasta la comprensión de los intereses de clase del proletariado, solo un partido así es capaz de apartar a la clase obrera de la senda del tradeudionismo y hacer de ella una fuerza política independiente. El partido es el jefe político de la clase obrera. He hablado más arriba de las dificultades de lucha, de la complejidad de las condiciones de la lucha y de la estrategia y de la táctica, de las reservas y de las maniobras de la ofensiva y de la retirada. Estas condiciones son tan complejas, si no más, que las de la guerra. ¿Quién puede orientarse en estas condiciones? ¿Quién puede dar una orientación acertada a las masas de millones y millones de proletarios? Ningún ejército en guerra puede prescindir de un Estado Mayor experto, si no quiere verse condenado a la derrota. ¿Acaso no está claro que el proletariado tampoco puede, con mayor razón, prescindir de este Estado Mayor, si no quiere entregarse a la merced de sus enemigos jurados? Pero, ¿dónde encontrar este Estado Mayor? Solo el Partido Revolucionario del Proletariado puede ser ese Estado Mayor. Sin un partido revolucionario, la clase obrera es como un ejército sin Estado Mayor. El partido es el Estado Mayor de combate del proletariado. Pero el partido no puede ser tan solo un destacamento de vanguardia, sino que tiene que ser al mismo tiempo un destacamento de la clase, una parte de la clase íntimamente vinculada con esta, con todas las raíces de su existencia. La diferencia entre el destacamento de vanguardia y el resto de la masa de la clase obrera, entre los afiliados al partido y los sin partido, no puede desaparecer mientras no desaparezcan las clases, mientras el proletariado vea engrosar sus filas con elementos procedentes de otras clases, mientras la clase obrera en su conjunto no pueda elevarse hasta el nivel del destacamento de vanguardia. Pero el partido dejaría de ser el partido si esta diferencia se convierta en divorcio, si el partido se encerrara en sí mismo y se apartase de las masas sin partido. El partido no puede dirigirse a la clase si no está ligado a las masas sin partido, si no hay vínculos en el partido y las masas sin partido, si estas masas no aceptan su dirección, si el partido no goza de crédito moral y político entre las masas. Hace poco se dio ingreso en nuestro partido a 200.000 obreros. Lo notable aquí es que es la circunstancia de que estos obreros, más bien que venir ellos mismos al partido, han sido enviados a él por toda la masa de los sin partido, que ha intervenido activamente en la administración, en la admisión de los nuevos afiliados, que no eran admitidos sin su aprobación.
Este hecho demuestra que las grandes masas de obreros sin partido ven en nuestro partido su partido, un partido entrañable y querido, en cuyo desarrollo y fortalecimiento se hayan profundamente interesados, y a cuya dirección confían de buen agrado su suerte. No creo que sea necesario demostrar que sin estos hilos morales imperceptibles que lo unen con las masas sin partido, el partido no habría podido llegar a ser la fuerza decisiva de su clase. El partido es parte inseparable de la clase obrera. Nosotros, dice Lenin, somos el partido de la clase, y por ello casi toda la clase, y en tiempo de guerra, en época de guerra civil, la clase entera, debe actuar bajo la dirección de nuestro partido, debe tener con nuestro partido la ligación más estrecha posible, pero sería manilovismo y seguidismo creer que casi toda la clase o la clase entera pueda, algún día, bajo el capitalismo, elevarse hasta el punto de alcanzar el grado de conciencia y de actividad de su destacamento de vanguardia, de su partido socialdemócrata. Ningún socialdemócrata juicioso ha puesto nunca en duda que, bajo el capitalismo, ni aun la organización sindical más rudimentaria, más asequible al grado de conciencia de las capas menos desarrolladas, esté en condiciones de englobar a toda o casi toda la clase obrera. Olvidar la diferencia que existe entre el destacamento de vanguardia y toda la masa que gravita hacia él. Olvidar el deber constante que tiene el destacamento de vanguardia de elevar a capas cada vez más amplias a su avanzado nivel, sería únicamente engañarse a sí mismo, cerrar los ojos ante la inmensidad de nuestras tareas y restringir nuestras tareas. 2. El partido como destacamento organizado de la clase obrera. El partido no es solo el destacamento de vanguardia de la clase obrera. Si quiere dirigir realmente la lucha de su clase, tiene que ser, al mismo tiempo, un destacamento organizado de la misma. Las tareas del partido en el capitalismo son extraordinariamente grandes y diversas. El partido debe dirigir la lucha del proletariado en condiciones extremadamente difíciles de desarrollo interior y exterior. Debe llevar al proletariado a la ofensiva cuando la situación exija la ofensiva. Debe sustraer al proletariado de los golpes de un enemigo fuerte cuando la situación exija la retirada. Debe inculcar en las masas de millones y millones de obreros sin partido e inorganizados el espíritu de disciplina y el método de lucha, el espíritu de organización y firmeza. Pero el partido no puede cumplir estas tareas si él mismo no es la personificación de la disciplina y de la organización, si él mismo no es un destacamento organizado del proletariado. Sin estas condiciones, ni hablar se puede de que el partido dirija verdaderamente a las masas de millones y millones de proletarios. El partido es el destacamento organizado de la clase obrera. La idea del partido, como un todo organizador, está expresada en la conocida fórmula expuesta por Lenin en el artículo primero de los estatutos de nuestro partido, donde se considera al partido suma de sus organizaciones y a sus miembros afiliados a una de las organizaciones del partido. Los mencheviques, que ya en 1903 rechazaban esta fórmula, proponían en su lugar el sistema de autoadhesión al partido, el sistema de extender el título de afiliado al partido a cualquier profesor y a cualquier estudiante, a cualquier simpatizante y a cualquier huelguista, que apoyara al partido de un modo u otro, aunque no formara ni desease formar parte de ninguna de sus organizaciones. No creo que sea necesario demostrar que este original sistema, de haber arraigado en nuestro partido, habría llevado inevitablemente a inundarlo de profesores y estudiantes, y a su degeneración en una entidad vaga, amorfa, desorganizada, que se hubiera perdido en el mar de los simpatizantes. Habría borrado los límites entre el partido y la clase y malogrado la tarea del partido de elevar a las masas inorganizadas al nivel de destacamento de vanguardia. Huelga decir que, con un sistema oportunista como este, nuestro partido no habría podido desempeñar el papel de núcleo organizador de la clase obrera en el curso de nuestra revolución. Desde el punto de vista del camarada Martov, dice Lenin, las fronteras del partido quedan absolutamente indeterminadas, porque cualquier huelguista puede declararse miembro del partido. ¿Cuál es el provecho de semejante vaguedad? La gran difusión del título, lo que tiene de nocivo consciente en que origina la idea desorganizada de la confusión de clase con el partido. Pero el partido no es solo la suma de sus organizaciones, el partido es al mismo tiempo el sistema único de estas organizaciones, su función formal en un todo único, con organismos superiores e inferiores de dirección, con la subordinación de la minoría a la mayoría, con resoluciones prácticas obligatorias para todos los miembros del partido,
Sin esta condición, el partido no podría formar un todo único y organizado, capaz de ejercer la dirección sistemática y organizada de la lucha de la clase obrera. Antes, dice Lenin, nuestro partido no era un todo formalmente organizado, sino simplemente una suma de diversos grupos, razón por la cual no podía de ningún modo existir entre ellos más relación que la de influencia ideológica. Ahora somos ya un partido organizado, y esto entraña la creación de una autoridad, la transformación del prestigio de las ideas en el prestigio de la autoridad, la sumisión de las instancias inferiores a las instancias superiores del partido. El principio de la subordinación de la minoría a la mayoría, el principio de la dirección de la labor del partido por un organismo central, suscita con frecuencia ataques de los elementos inestables, acusaciones de burocratismo, de formalismo, etc. No creo que sea necesario demostrar que la labor sistemática del partido como un todo y la dirección de la lucha de la clase obrera no serían imposibles sin la aplicación de estos principios. El leninismo en materia de organización es la aplicación indefectible de estos principios. Lenin califica la lucha contra estos principios de nihilismo ruso y de anarquismo señorial, digno de ser puesto en ridículo y repudiado. He aquí lo que dice Lenin en su libro Un paso adelante a propósito de estos elementos inestables. Este anarquismo señorial es algo muy peculiar del nihilista ruso. La organización del partido se le antoja una fábrica monstruosa, la sumisión de la parte al todo y de la minoría a la mayoría le parece un avasallamiento. La división del trabajo bajo la dirección de un organismo central le hace proferir alaridos tragicómicos contra la transformación de los hombres en ruedas y tornillos. La sola mención de los estatutos de organización del partido suscita en él un gesto de desprecio y la desdeñosa observación de que se podría vivir sin estatutos. Está claro, me parece, que los clamores contra el famoso burocratismo no son más que un medio de encubrir el descontento por la composición de los organismos centrales, no son más que una hoja de parra. Eres un burócrata. ¿Por qué has sido designado por el Congreso sin mi voluntad y contra ella? Eres un formalista, porque te apoyas los acuerdos formales del Congreso, y no en mi consentimiento. Obras de un modo brutalmente mecánico, porque te remites a la mayoría mecánica del Congreso del partido y no prestas atención a mi deseo de ser cooptado. Eres un autócrata, porque no quieres poner el poder en manos de la vieja tertulia de los buenos compadres. 3. El partido como forma superior de organización de la clase del proletariado. El partido es el destacamento organizado de la clase obrera, pero el partido no es la única organización de la clase obrera. El proletariado cuenta con muchas otras organizaciones, sin las cuales no podría luchar con éxito contra el capital. Sindicatos, cooperativas, organizaciones fabriles, minorías parlamentarias, organizaciones femeninas sin partido, prensa, organizaciones culturales y educativas, uniones de la juventud, organizaciones revolucionarias de combate durante las acciones revolucionarias abiertas, soviets de diputados como forma de organización del Estado, si el proletariado se halla en el poder, etc. La inmensa mayoría de estas organizaciones son organizaciones sin partido, y solo unas cuantas están directamente vinculadas al partido o son ramificaciones suyas. En determinadas circunstancias, todas estas organizaciones son absolutamente necesarias para la clase obrera, pues sin ellas no sería posible consolidar las posiciones de clase del proletariado en los diversos terrenos de la lucha, ni sería posible templar el proletariado como la fuerza llamada a sustituir el orden de cosas burgués, por el orden de cosas socialistas. Pero, ¿cómo llevar a cabo la dirección única con tal abundancia de organizaciones? ¿Qué garantía hay de que esta multiplicidad de organizaciones no lleve a incoherencias en la dirección? Cada una de estas organizaciones pueden decirnos, actúa en tu propia órbita, y por ello no pueden entorpecerse las unas a las otras. Esto naturalmente es cierto, pero también lo es que todas estas organizaciones tienen que desplegar su actividad en una misma dirección, pues sirven a una sola clase, a la clase de los proletarios. ¿Quién, cabe preguntarse, determina la línea, la orientación general de que todas estas organizaciones deben seguir en su trabajo? ¿Dónde está la organización central que no solo sea capaz, por tener la experiencia necesaria, de trazar dicha línea general, sino que, además, pueda tener el prestigio necesario para ello, mover a todas estas organizaciones a aplicar esa línea
con el fin de lograr la unidad de la dirección y excluir toda posibilidad de intermitencias. Esta organización es el Partido del Proletariado. El partido posee todas las condiciones necesarias para, primero, porque el partido es el punto de concentración de los mejores elementos de la clase obrera, directamente vinculados a las organizaciones sin partido del proletariado y que con frecuencia las dirigen. Segundo, porque el partido, como punto de concentración de los mejores elementos de la clase obrera, es la mejor escuela de formación de jefes de la clase obrera, capaces de dirigir todas las formas de organización de su clase. Tercero, porque el partido, como la mejor escuela para la formación de jefes de la clase obrera, es, por su experiencia y su prestigio, la única organización capaz de centralizar la dirección de la lucha del proletariado, haciendo así de todas y cada una de las organizaciones sin partido de la clase obrera, organismos auxiliares y correas de transmisión que unen al partido con la clase. El partido es la forma superior de organización de clase del proletariado. Esto no quiere decir naturalmente que las organizaciones sin partidos, sindicatos, cooperativas, etc., deban estar formalmente subordinadas a la dirección del partido. Lo que hace falta es simplemente que los miembros del partido que integran estas organizaciones, en las que gozan de indudable influencia, empleen los medios de persuasión para que las organizaciones sin partido se acerquen en el curso de su trabajo al partido del proletario y acepten voluntariamente la dirección política de éste. Por eso Lenin dice que el partido es la forma superior de unión de clase de los proletarios, cuya dirección política debe extenderse a todas las demás formas de organización del proletariado. Por eso, la teoría oportunista de la independencia y de la neutralidad de las organizaciones sin partido, que produce parlamentarios independientes y publicistas desligados del partido, funcionarios sindicales de mentalidad estrecha y cooperativistas imbuidos de espíritu pequeño burgués, es completamente incompatible con la teoría y la práctica del leninismo. 4. El partido como instrumento de la dictadura del proletariado. El partido es la forma superior de organización del proletariado. El partido es el factor esencial de dirección en el seno de la clase de los proletarios y entre las organizaciones de esta clase. Pero de aquí no se desprende ni mucho menos que el partido pueda ser considerado como un fin en sí, como una fuerza que se baste a sí misma. El partido no solo es la forma superior de unión de clase de los proletarios, sino que es, al mismo tiempo, un instrumento del proletariado para la conquista de su dictadura. Cuando ésta no ha sido todavía conquistada y para la consolidación y ampliación de la dictadura, cuando ya está conquistada, el partido no podría elevar a tal altura su importancia, ni ser la fuerza rectora de todas las demás formas de organización del proletariado, si éste no tuviera planteado el problema del poder, si las condiciones creadas por el imperialismo, la inevitabilidad de las guerras y la existencia de las crisis no exigieran la concentración de todas las fuerzas del proletariado en un solo lugar. La convergencia de todos los hilos del movimiento revolucionario en uno solo punto, a fin de derrocar a la burguesía y conquistar la dictadura del proletariado. El proletariado necesita del partido ante todo, como estado mayor de combate indispensable para la conquista victoriosa del poder. No creo que sea necesario demostrar que, sin un partido capaz de reunir en torno suyo a las organizaciones de masas del proletariado y de centralizar en el curso de la lucha la dirección de todo el movimiento, el proletariado de Rusia no hubiera podido implantar su dictadura revolucionaria. Pero el proletariado no necesita del partido solamente para conquistar la dictadura, aún le es más necesario para mantenerla, consolidarla y extenderla, para asegurar la victoria completa del socialismo. Seguramente, dice Lenin, hoy casi todo el mundo ve ya que los bolcheviques no se hubieran mantenido en el poder, no digo 2 años y medio, sino ni siquiera 2 meses y medio, sin la dictadura rigurosísima, verdaderamente férrea de nuestro partido, sin el apoyo total e indefectible prestado a él por toda la masa de la clase obrera, es decir, por todo lo que ella tiene de consciente, honrado, abnegado, influyente y capaz de conducir tras de sí o de arrastrar a las capas atrasadas. Pero, ¿qué significa mantener y extender la dictadura?
Significa inculcar a las masas de millones y millones de proletarios el espíritu de disciplina y de organización. Significa dar a las masas proletarias cohesión y proporcionarles un baluarte contra la influencia corrosiva del elemento pequeño burgués y de los hábitos pequeño burgueses. Reforzar la labor de organización de los proletarios para reeducar y transformar a las capas pequeño burguesas, ayudar a las masas proletarias a forjarse como una fuerza capaz de destruir la clase y de preparar las condiciones para una organización para organizar la producción socialista, pero todo esto sería imposible hacerlo sin un partido fuerte por su cohesión y su disciplina. La dictadura del proletariado, dice Lenin, es una lucha tenaz, cruenta e incruenta, violenta y pacífica, militar y económica, pedagógica y administrativa contra las fuerzas y las tradiciones de la vieja sociedad. La fuerza de la costumbre de millones y decenas de millones de hombres es la fuerza más temible. Sin un partido férreo y templeado en la lucha, sin un partido que goce de la confianza de todo lo que se haya honrado dentro de la clase, sin un partido que sepa pulsar el estado de espíritu de las masas e influir sobre él, es imposible llevar a cabo con éxito esta lucha. El proletariado necesita del partido para conquistar y mantener la dictadura. El partido es un instrumento de la dictadura del proletariado. Pero de esto se deduce que, con la desaparición de las clases, con la extinción de la dictadura del proletariado, deberá desaparecer también el partido. 5. El partido como unidad de voluntad incompatible con la existencia de fracciones. La conquista y el mantenimiento de la dictadura del proletariado son imposibles sin un partido fuerte por su cohesión y de su disciplina férrea. Pero la disciplina férrea del partido es inconcebible sin la unidad de voluntad, sin la unidad de acción completa y absoluta de todos los miembros del partido. Esto significa naturalmente que, por ello, quede excluida la posibilidad de una lucha de opiniones dentro del partido. Al revés, la disciplina férrea no excluye, sino presupone la crítica y la lucha de opiniones dentro del partido. Tampoco significa esto con mayor razón que la disciplina deba ser ciega. Al contrario, la disciplina férrea no excluye, sino que presupone la subordinación consciente y voluntaria, pues solo una disciplina consciente puede ser una disciplina verdaderamente férrea. Pero, una vez terminada la lucha de opiniones, agotada la crítica y adoptado un acuerdo, la unidad de voluntad y la unidad de acción de todos los miembros del partido es condición indispensable, sin la cual no se concibe ni un partido unido ni una disciplina férrea dentro del partido. En la actual época de cruenta guerra civil, dice Lenin, el Partido Comunista solo podrá cumplir con su deber si se haya organizado de modo más centralizado, si reina dentro de él disciplina férrea, rayana en la disciplina militar, y si su organismo central es un organismo que goza de gran prestigio y autoridad. Está investido de amplios poderes y cuenta con la confianza general de los afiliados al partido. Así está planteada la cuestión de la disciplina del partido en las condiciones de la lucha precedente a la conquista de la dictadura. Otro tanto, hay que decir, pero en grado todavía mayor, respecto a la disciplina del partido después de la conquista de la dictadura. El que debilita, por poco que sea, dice Lenin, la disciplina férrea del partido del proletariado, sobre todo en la época de su dictadura, ayuda de hecho a la burguesía contra el proletariado. Pero de aquí se desprende que la existencia de fracciones es incompatible con la unidad del partido y su férrea disciplina. No creo que sea necesario demostrar que la existencia de fracciones lleva a la existencia de diversos organismos centrales, y que la existencia de diversos organismos centrales significa la ausencia de un organismo central común del partido, el quebrantamiento de la unidad de voluntad, el debilitamiento y la descomposición de la disciplina, el debilitamiento y la descomposición de la dictadura. Naturalmente, los partidos de la Segunda Internacional que combaten la dictadura del proletariado y no quieren llevar a los proletarios a la conquista del poder, pueden permitirse un liberalismo como la libertad de fracciones, porque no necesitan en absoluto una disciplina de hierro. Pero los partidos de la Internacional Comunista, que organizan su labor partiendo de las tareas de conquista y fortalecer la dictadura del proletariado, no pueden admitir ni el liberalismo ni la libertad de facciones. El partido es la unidad de voluntad, que excluyendo todo fraccionalismo y toda división del poder dentro del partido. De aquí que Lenin hablara del peligro del fraccionalismo y de la unidad del partido, y para la realización de una unidad de voluntad de la vanguardia del proletariado, condición fundamental del éxito de la dictadura del proletariado. Esta idea fue fijada en la resolución especial del 10º Congreso
de nuestro partido, sobre la unidad del partido. De aquí que Lenin exigiera la supresión completa de todo fraccionalismo y la disolución inmediata de todos los grupos, sin excepción, formados sobre tal o cual plataforma, so pena de expulsión incondicional e inmediata del partido. 6. El partido se fortalece depurándose de los elementos oportunistas. El fraccionalismo dentro del partido nace de sus elementos oportunistas. El proletariado no es una clase cerrada. A él afluyen continuamente elementos de origen campesino, pequeño burgués e intelectual, proletarizados por el desarrollo del capitalismo. Al mismo tiempo, en la cúspide del proletariado, compuesta principalmente de funcionarios sindicales y parlamentarios cebados por la burguesía a expensas de los superbeneficios coloniales, se opera un proceso de descomposición. Esa capa, dice Lenin, de obreros aburguesados o de aristocracia obrera, enteramente de pequeños burgueses por su género de vida, por sus emolumentos y por toda su concepción del mundo, es el principal apoyo de la Segunda Internacional y, hoy día, el principal apoyo social, no militar, de la burguesía, porque son verdaderos agentes de la burguesía en el seno del movimiento obrero, lugartenientes obreros de la clase de los capitalistas, un cuarto, verdaderos vehículos del reformismo y del chauvinismo. Todos estos grupos pequeño burgueses penetran de un modo u de otro en el partido, llevando a este el espíritu de vacilación y de oportunismo, el espíritu de desmoralización y de incertidumbre. Son ellos principalmente quienes constituyen la fuente del fraccionalismo de la disgregación, la fuente de la desorganización y de la labor de la destrucción del partido desde dentro. Hacer la guerra al imperialismo teniendo en la retaguardia tales aliados es verse en la situación de gente que se halla entre dos fuegos, tiroteada por el frente y la retaguardia. Por eso, la lucha implacable contra estos elementos, su expulsión del partido es la condición previa para luchar con éxito contra el imperialismo. La teoría de vencer a los elementos oportunistas mediante la lucha ideológica dentro del partido, la teoría de acabar con estos elementos dentro del marco de un partido único, es una teoría podrida y peligrosa, que amenaza con condenar al partido a la parálisis y a una dolencia crónica, que amenaza con entregar al partido a merced del oportunismo, que amenaza con dejar al proletariado sin partido revolucionario, que amenaza con despojar al proletariado de su arma principal en la lucha contra el imperialismo. Nuestro partido no hubiera podido salir a su anchuroso camino, no hubiera podido tomar el poder y organizar la dictadura del proletariado, no hubiera podido salir victorioso de la guerra civil si hubiese tenido en sus filas a los Martov y a los Dan, a los Potresov y a los Axelrod. Si nuestro partido ha conseguido forjar dentro de sus filas una unidad interior y una cohesión nunca vistas, se debe, ante todo, a que supo liberarse a tiempo de la escoria del oportunismo y arrojar del partido a liquidadores y a los mencheviques. Para desarrollar y fortalecer los partidos proletarios, hay que depurar sus filas de oportunistas y reformistas, de social imperialistas y social chauvinistas, de social patriotas y social pacifistas. El partido se fortalece depurándose de los elementos oportunistas, teniendo en las propias filas de los reformistas a los mencheviques, dice Lenin, no es posible triunfar en la revolución proletaria, no es posible defenderla. Esto es evidente desde el punto de vista de los principios. Esto lo confirman con toda claridad la experiencia de Rusia y la de Hungría. En Rusia, hemos atravesado muchas veces por situaciones difíciles, en que el régimen soviético habría sido irremediablemente derrotado si no hubiesen quedado mencheviques, reformistas, demócratas pequeño burgueses dentro de nuestro partido. En Italia, donde según la opinión general las cosas marchan hacia batallas decisivas entre el proletariado y la burguesía por la conquista del poder del Estado, en tales momentos no solo es absolutamente necesario expulsar del partido a los mencheviques, a los reformistas, a los turatistas, sino que puede incluso resultar útil apartar de todos los puestos de responsabilidad a quienes, siendo excelentes comunistas, sean susceptibles de vacilación y manifiesten inclinación hacia la unidad con los reformistas. En vísperas de la revolución y en los momentos de la lucha más encarnizada por su triunfo, la más leve vacilación dentro del partido puede echarlo todo a perder. Hacer fracasar la revolución, arrancar el poder de manos del proletariado, porque este poder no está todavía consolidado, porque las arremetidas contra él son todavía demasiado fuertes. Si en tal momento los dirigentes vacilan, se apartan, eso no debilita al partido, sino que lo fortalece.
al movimiento obrero y a la revolución. 2. El estilo de trabajo. No se trata del estilo literario, me refiero al estilo en el trabajo, a lo específico y peculiar que hay en la labor práctica del leninismo y que crea el tipo especial del militante leninista. El leninismo es una escuela teórica y práctica que modela un tipo especial de dirigente del partido y del Estado, que crea un estilo especial de trabajo, el estilo leninista. ¿Cuáles son los rasgos característicos de este estilo? ¿Cuáles son sus particularidades? Estas particularidades son dos. A. El ímpetu revolucionario ruso y B. El sentido práctico norteamericano. El estilo leninista es la combinación de estas dos particularidades en la labor del partido y del Estado. El ímpetu revolucionario ruso es el antídoto contra la inercia, contra la rutina, contra el conservadurismo, contra el estancamiento mental, contra la sumisión servil a las tradiciones seculares. El ímpetu revolucionario ruso es la fuerza vivificadora que despierta el pensamiento, que impulsa, que rompe el pasado, que brinda una perspectiva. Sin ese ímpetu, no es posible ningún movimiento progresivo. Pero el ímpetu revolucionario ruso puede muy bien degenerar en vacuo manilovismo revolucionario, si no se une al sentido práctico norteamericano en el trabajo. Ejemplo de este tipo es la degeneración de los sobrados. ¿Quién no conoce la enfermedad del arbitrismo revolucionario y de la planomanía revolucionaria, cuyo origen es la fe puesta en la fuerza del decreto que puede arreglarlo y transformarlo todo? Un escritor ruso, I. Ehrenburg, dibuja en el cuento El Homkoper, el hombre comunista perfeccionado, un tipo de bolchevique atacado de esa enfermedad que se ha propuesto trazar el esquema del hombre idealmente perfecto y se ahoga en esta labor. El cuento exagera mucho la nota, pero es indudable que pinta la enfermedad con acierto. Sin embargo, yo creo que nadie se ha burlado de esos enfermos con tanta hazaña y de un modo tan implacable como Lenin. Presunción comunista, así calificaba Lenin esa fe enfermiza del arbitrismo y en la decretomanía. La presunción comunista, dice Lenin, significa que una persona que está en el Partido Comunista y no ha sido todavía expulsada de él por la depuración, cree que puede resolver todos los problemas a fuerza de decretos comunistas. Lenin solía oponer a la verborrea revolucionaria el trabajo sencillo, cotidiano, subrayando con ello que el arbitrismo revolucionario es contrario al espíritu y a la letra del auténtico leninismo. Menos frases pomposas, decía Lenin, y más trabajo sencillo, cotidiano, menos estrépito político y mayor atención a los hechos más sencillos pero vivos, de la edificación comunista. El sentido práctico norteamericano es, por el contrario, un antídoto contra el manilovismo revolucionario y contra las fantasías del arbitrismo. El sentido práctico norteamericano es una fuerza indomable que no conoce ni admite barreras, que destruye con su tenacidad práctica toda clase de obstáculos y que siempre lleva a término lo empezado, por mínimo que sea. Es una fuerza sin la cual no puede concebirse una labor constructiva seria. Pero el sentido práctico norteamericano puede muy bien degenerar en un utilitarismo mezquino y sin principios, si no va asociado del ímpetu revolucionario ruso. ¿Quién no conoce la enfermedad del practicismo mezquino y del utilitarismo sin principios que suele llevar a algunos bolcheviques a la degeneración y al abandono de la causa de la revolución? Esta enfermedad peculiar ha encontrado su reflejo en el relato de V. Pilniak, El año desnudo, en el que se pinta a tipos de bolcheviques rusos llenos de voluntad y decisión práctica, que funcionan muy enérgicamente, pero que carecen de perspectiva, que no saben el porqué de las cosas y debido a ello se desvían del camino del trabajo revolucionario. Nadie se ha burlado con tanta hazaña como Lenin de esta enfermedad del mezquino utilitarismo, practicismo cretino, utilitarismo estúpido. Así calificaba Lenin esta enfermedad. Lenin solía oponer a esto la labor revolucionaria, viva, y la necesidad de una perspectiva revolucionaria en toda nuestra labor cotidiana, subrayando con ello que el utilitarismo mezquino y sin principios es tan contrario al auténtico leninismo como el arbitrismo revolucionario. La unión del espíritu revolucionario ruso al sentido práctico norteamericano, tal es la esencia del leninismo en el trabajo del partido y del aparato del Estado. Solo esta unión nos da el tipo acabado de militante leninista y el estilo del leninismo del trabajo.